Bueno, Jorge Fernández Gonzalo, eres autor de La guía perversa del viajero en el tiempo. ¿Y qué es, según tus palabras, esta novela? Bueno, novela, no, ensayo. Bueno, este. Venimos con un ensayo. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene mucho de novela, de cine, de videojuegos, de series de televisión. El libro consiste en un recorrido por las diferentes producciones relacionadas con los viajes en el tiempo y todo ello filtrado a través del lenguaje de la filosofía, de los temas y motivos del pensamiento actual, desde teorías sobre poscolonialismo, sobre qué es el multiculturalismo, desde política, desde metafísica, ontología y con algún que otro filósofo en el que me centro más. Algún que otro filósofo, por ejemplo, el esloveno Slavoj Žižek, creo que se pronuncia así. Sí, la forma correcta, si no me equivoco, sería Slavoj Žižek, Oh, pero Žižek, Zizek, tampoco nos vamos a poner especiales porque es un nombre bastante complejo y además el tipo, que es un tipo muy peculiar, decía en una entrevista que le ponía nervioso que le dijeran bien su nombre, su apellido, así que podemos llamarle como queramos. y este hombre además es el que protagoniza la portada de este Ujú. ensayo. ¿Cómo es el trabajo de este hombre? Y para los que no lo conozcan, ¿y en qué punto te ha influido a ti? Pues este tipo es un filósofo que es actual, está vivo y recoge la tradición hegeliana, que es una de las zonas más oscuras del pensamiento occidental, con el psicoanálisis, no el de Freud, que es el padre de la psicología, del psicoanálisis, perdón, sino el de Lacan, que es un hombre que vino un poco después y que es también muy oscuro, muy enrevesado, y todo ello lo filtra o lo superpone con su pasión por el cine, por la cultura popular, nos habla de series, de televisión, de fenómenos culturales, de cualquier motivo que esté sonando en la radio, que esté apareciendo en la televisión, que se mueva por redes sociales, él lo utiliza, lo reinvierte sobre su propio pensamiento para explicarnos a estos autores. Y además haces una referencia muy exhaustiva a varios autores como Foucault, como Lacan, como este hombre, y también a la cultura popular. Es más de 700 películas, cortos, series de televisión, videojuegos. ¿Cuánto tiempo te ha costado recopilar toda esta información para crear este libro? Pues te diría que el tiempo de redacción y de recopilación, porque hay momentos en los que se superponía la investigación con la redacción, ha estado rondando a lo mejor el año, seguramente. Yo creo que sí. Es el libro en el que más he invertido, quitando trabajos académicos como una tesis doctoral y demás, pero el libro que he hecho con pasión y que he hecho por mi propio interés es el que más me ha ocupado, sí. Y Jorge, ¿por qué crees que a la gente le interesa tanto o siente tanta fascinación por los viajes en el tiempo? Pues te podría decir que el interés es casi universal desde una ciudad, una urbe como Madrid, como Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos, hasta un pequeño pueblo de un país, de Turquía, en Uluborlu, en un pequeñito pueblo, en cualquier sitio. Todo el mundo tiene siempre la sensación de que ha perdido el tiempo o de que no ha llegado a recopilar toda su vida, a mostrar todo lo que podía hacer, o sea, no se ha completado sus deseos. El viaje en el tiempo se relaciona siempre con una insatisfacción en los deseos. Y es curioso porque se podría decir que hay como varias etapas históricas en la producción de viajes en el tiempo. Tenemos desde películas o series que hablaban de cómo los procesos históricos se podría cambiar algo, podríamos matar a Hitler o podríamos salvar a Kennedy, hasta luego series o películas en donde el problema ya no es resolver la historia, sino volver a ligarte a tu novia, o que no te deje tu novia, o volver al pasado y no perder a tus padres. O sea, que hay incluso un punto ideológico en donde pasamos de la historia como un todo a nuestros conflictos personales. Y creo que estamos en ese momento en donde el viaje en el tiempo nos interesa por los conflictos personales que no hemos resuelto y que a través de la ficción podemos resolver. Y de momento sigue siendo una ficción, porque Stephen Hawking, por ejemplo, dijo que si existiese el viaje en el tiempo ya habríamos recibido turistas del futuro. Sí, el chiste o la broma es que efectivamente él propuso
una quedada para viajeros, para crononautas, en su casa un día y las invitaciones las mandó meses después. Es decir, que un viajero del tiempo del futuro habría tenido acceso a esa noticia y podría haberse ido a visitar a este señor siempre y cuando le gustase el plan, porque no sé si ir a una fiesta de Stephen Hopkins es el mejor plan para viajar en el tiempo. Y después de tantas referencias y tanta cultura como has tragado sobre viajes en el tiempo, ¿tendrías algún título que sea el favorito? ¿O alguno que digas este es el más perfecto? Em, no hablaría de perfección porque cada película me deja un tema o me permite sacar algunas líneas, pero yo me quedo un poco con los clásicos, con Regreso al Futuro, con El planeta de los simios, El día de la marmota, que también es un bucle en el tiempo, y quizá una peli que es menos conocida pero es muy importante es Donnie Darko, esa me encanta también. Y dentro del ámbito español también hay que citar Los Cronocrímenes, que es un peliculón y no todo el mundo lo conoce. Y el que tenga interés en estos temas sí que tiene que pasarse por la obra de Vigalondo. Y además que es un tema que no deja, no muere con el tiempo. Quiero decir, ahora en 2017 siguen habiendo producciones y probablemente tengamos viajes en el tiempo para rato. Sí, desde la importancia que ha tenido recientemente el Ministerio del Tiempo hasta las series que ya se están planteando, que se están cuajando, y pero no solo en España, sino en todo el mundo sí que hay películas que están en proceso. De hecho, en el libro recojo películas, como buen viajero en el tiempo que soy, recojo películas que no se han hecho todavía. Y bueno, después de toda la información que decimos has recopilado sobre este tema, ¿no has pensado en escribir tú una novela creativa sobre esto? Pues es algo que me he llegado a plantear porque me interesa. Incluso hay una película que se llama Primer, Primer, dicho un poco con un acento un poco más relajado, que tiene un guión muy curioso en donde dos amigos crean una máquina de tiempo y es súper sencillo y creo que eso sería un esquema muy novelable y para alguien que no tiene experiencia en la novela sí que sería un tipo de producto fácil de abordar, relativamente fácil, porque siempre hay que buscar una paradoja, construir un pequeño conflicto temporal. Lo he pensado, pero sí que reconozco que yo no soy novelista, no tengo formación como novelista y creo que sería por mi parte traicionar al género cuando no soy tampoco un lector de novela excesivamente concienciado o concienzudo. Por eso yo creo que de momento mi sitio es el ensayo, la investigación y aunque no descarto en algún momento eh, coger la, coger las riendas del toro y coger las riendas, coger al toro por los cuernos y ponerme a escribir una novela o algo en prosa, un cuento quizá, de momento me conformo con estas 500 páginas del libro que ya son bastantes. Mm. Bueno, yo creo que con todo lo que has podido aportar al género con esta guía, con esta recopilación, podrías tomarte esa licencia que se te podría permitir. Además, has escrito también poesía, tu tesis fue sobre los poemas de Claudio Rodríguez, o sea que eres un autor bastante ambivalente. No sería tan descabellado embarcarte en un proyecto así. Sí, la verdad es que he abarcado bastantes cosas en mi vida como escritor. Empecé con la poesía, después seguí realmente también hice algo de prosa de joven, algún cuento pues para depurar el estilo, para crear un poco de disciplina a la hora de escribir. Pero siempre me he sentido por fases, he sentido que cada momento necesitaba un género y por eso no descarto volver a la poesía, que ahora mismo no estoy escribiendo poesía ni como investigador ni como creador. Puedo volver a la poesía o incluso puedo en algún momento desembarcar en la prosa. Ujú. Bueno, hablando de tus anteriores trabajos, tu anterior libro fue Filosofía Zombie, que fue finalista del premio Anagrama además, y hablaba un poco de la masa en la que nos estamos convirtiendo en redes sociales de esta sociedad de la información. ¿Crees que recurriendo a las historias de ficción y a la cultura popular que nos envuelve, la gente puede entender mejor la filosofía?
Mm, Creo que incluso es el camino más apto, te podría decir, porque sí que es verdad que desde hace algunas un par de décadas los que nos dedicamos a la filosofía, no todos, pero algunos tenemos la sensación de que con la posmodernidad se llegó a una especie de tope y los autores llegaron a un punto de culminación en donde todo el proyecto occidental se miraba otra vez hacia sí mismo, se deconstruía, se autocuestionaba y desde entonces parece que es muy difícil seguir hacia adelante. Sí que hay algunas líneas que han avanzado, la teoría postcolonial, el feminismo y la teoría queer, pero por lo general la filosofía parece que se ha quedado mirándose eternamente al ombligo y que esa es la función de la filosofía actual. Entonces lo que necesitamos en este momento de semi-estancamiento es aprender a leer la filosofía. Y el mejor modo de hacerlo en un mundo convulso como es este, o en un tiempo fuera de quicio, como decía Shakespeare, lo que necesitamos es justamente volver a revisarlo, pero entender nuestros propios mitos. Tenemos creado una serie de mitos a través de la pantalla, a través de las redes sociales, a través de la sociedad de información, y esos mitos parece que están desconectados de las formas de saber tradicionales cuando no es así. Es decir, no podemos, y ya nos ponemos un poco en plan didácticos, no podemos enseñarle a un chaval un libro de hace 500 años y luego el chaval se vuelve a su casa a jugar un juego de la tablet y tal y desconecta cuando realmente podemos ver una conexión entre nuestra manera de narrar en videojuegos o en películas y cómo se creó las primeras novelas, cómo se creó el Quijote, qué gestos, qué aptitudes estaban cuajando en esos productos. Es decir, que podemos utilizar de manera didáctica la cultura popular o el mundo mediático en el que estamos insertos para entender todo, para desenvolver a partir de ese punto toda nuestra cultura occidental, nuestras formas de saber y escarbar a ver qué podemos ver, a ver qué podemos sacar de ahí. Ujú. Y bueno, de esta manera de nueva filosofía, por tu parte, ¿has recibido mucha respuesta, mucho feedback de los lectores? ¿Cómo han acogido tu obra? Pues sorprendentemente sí he encontrado bastante respuesta. En concreto en el libro de filosofía zombie, como que estaba avalado por el premio Anagrama, quedó finalista. Sí que tuvo muchísima difusión. En Hispanoamérica también ha llegado bastante bien el libro. Todavía se puede encontrar en librerías, es bastante accesible, se pueden leer capítulos en internet y encontré numerosas reseñas tanto de periódicos de tirada nacional y revistas especializadas como un blog de un aficionado al mundo de los zombies y esto es casi lo que más ilusión me hace, que a lo mejor descubre que su mundo de zombies está bien retratado en ese libro. Es decir, no es solo un libro académico que utiliza la excusa de los zombies para vender más, que podría ser la primera impresión que nos da este tipo de obras y de títulos y demás, sino que realmente es un choque de dos mundos, el mundo de la cultura popular y el mundo de la cultura académica, y que a muchas personas le ha gustado, cómo encajan, cómo están encuadrados uno dentro del otro. Ujú. Y bueno, volviendo al tema de las redes sociales y la inmediatez de Internet, ¿has dicho alguna vez que hay tweets o comentarios en Facebook que podrían estar a la altura de grandes libros de filosofía como La República, sobre todo en el calado que tienen en la gente? ¿Y hasta qué punto beneficia o perjudica a la filosofía que cualquiera sea libre de publicar lo que quiera de una manera tan inmediata? Sí, pues siempre habría que hablar con matices. Seguro que esa afirmación la he hecho, lo recuerdo, pero siempre habría que matizar esos lemas publicitarios porque también hay que tener espíritu crítico. Sí, hay comentarios, no el comentario rápido de estoy en un atasco y lo tuiteo, sino que hay gente que utiliza las redes sociales para dar rienda suelta a sus ideas, a sus motivaciones, a sus emociones y se puede encontrar si uno sabe buscar y si sabe crear una red de contactos compleja y rica,
puede encontrar autores también que están escribiendo en papel y que están desarrollando su obra, pero que además pueden, pueden utilizar las redes como un medio de expresión. Por eso sí que es cierto que si bien un tuit no va a ser tan grande como una obra de Kant, pero sí que podemos sacar un aforismo nietzscheano de un pequeño tuit o de un pequeño estado de Facebook. Así que en principio sí creo que se podría entender que a través de las redes encontramos un nuevo método, un nuevo mecanismo de expresión. Ujú. Jorge, la pregunta obligatoria. Si el viaje en el tiempo fuera posible, ¿a qué época viajarías y por qué? Pues es obligatoria, pero sí que es difícil sacar, me sería difícil decidirme. Eh, ¿O concreta al futuro o al pasado? sí, quizá al pasado me gustaría, siempre he tenido la idea perversa, y mi libro habla de perversiones y de transformaciones y demás. Siempre he tenido la idea perversa de cómo sería enseñarle la filosofía actual a un filósofo del pasado o llevarle una novela del siglo XX a Cervantes. Es decir, cómo sería ese choque de mundos entre nuestro universo presente, que ha llegado a unos modelos de arte o de pensamiento mm, muy específicos, y trasladarlos al pasado y llevarle a un pensador del pasado, sentarle junto con un pensador del presente o a un artista a un Velázquez, a un Goya, llevarle una pintura impresionista para ver qué, qué, qué sensaciones le produce, qué experiencias tiene o qué puede decirnos de eso que está viendo. Por un lado tendría esa curiosidad, ¿no?, de enfrentarme al pasado, enfrentar el presente al pasado, y por otro lado también no niego que me gustaría ver el futuro, ver hasta dónde hemos llegado, ver qué mecanismos sociales se ponen en juego, qué libros se van a escribir dentro de 100 años, qué filosofía se va a hacer, qué arte vamos a tener, qué videojuegos se van a poder jugar, qué cine se podrá ver. Es decir, que no me contento solo con ir a una época, sino que me gustaría llevar el presente al pasado y llevar al futuro mi propia inocencia ante lo que pueda encontrarme allí. Y hablando del futuro, por último, Jorge, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos en los que estás embarcado. Pues dentro de muy poquito voy a voy a doctorarme en una tesis sobre Slavoj Žižek, porque mi formación académica era de filólogo y ahora voy a completarla con la formación de filósofo. Y además de esto, pues tengo varias ideas en mente. Quiero escribir cosas sobre urbanismo y sobre la ciudad como objeto filosófico, como objeto de reflexión filosófica. Y también me interesa mucho el tema de las máquinas, también como objeto de reflexión filosófica. ¿Qué podemos decir de la máquina y qué podemos examinar a través del cine? Además, ahora hay un par de películas bastante interesantes sobre las máquinas, sobre la relación entre nuestro universo de afectos analógicos y los afectos que nos van a proponer en un